Comenzó. Muy buenos días, nosotros somos el siguiente grupo y vamos a estar hablando en este sobre los tópicos vinculados con la naturaleza del lenguaje y la variedad en las lenguas. Este grupo está conformado por Mariely Severino, Noemí Montero Charles y una servidora Dania Flor de Lis. Entonces vamos a hablar sobre lo que son estos temas, a ver cuál es su amplitud, qué abarcan y qué no abarcan. Y para eso vamos a dar a nuestra compañera Mariely con el primer tema. El primer tema es fenómeno de la variedad de las lenguas. Como ya hemos manifestado anteriormente, nuestro objeto de estudio es el lenguaje natural humano. Se trata de una abstracción que no captamos directamente a través de los sentidos, pero que obviamente sabemos que existe. Así, puesto que los seres humanos no hablan todos de la misma manera, ni lo hacen en la misma lengua, debemos estudiar el fenómeno del lenguaje, teniendo en cuenta la dimensión social en la que se da este fenómeno, es decir, los distintos niveles de variedades lingüísticas, ya sean estos individuales, es decir, característicos de una sola persona, y dialectos. Pueden ser también sociales o propios de conjunto de individuos de una colectividad, sociolecto. Pueden ser también de la situación, el grupo y el modo en el que se da el acto verbal, eso es fasolecto. Del lugar geográfico al que pertenece el individuo que realiza el acto verbal, dialecto. Nuestro segundo tema, la variación lingüística, propuesta de caracterización. Han sido varias las personas que pretenden analizar el lenguaje desde el punto de vista social, separando lo individual y lo particular del uso lingüístico, el acto verbal o habla, de los abstracto y social, la lengua, ambos aspectos inmanentemente, a través de los cuales se pueden plasmar el lenguaje en una sociedad. Veamos pues estas principales propuestas. O sea, vamos a ver. Ergon, Humboldt, establece que el lenguaje no puede reducirse a un resultado cósico dado, sino que, por el contrario, encierra un núcleo dinámico. Con ello, Humboldt sienta los dos principales fundamentos que vimos en el capítulo 2, o sea, ya eso lo trabajará otro grupo. Lenguaje como actividad, como creación del que habla, así es, subjetivo, puesto que no es algo dado por el mundo exterior, sino un modo peculiar de representar en nosotros ese mundo. Objetivo, porque es obra de una nación a lo largo de su historia y por consiguiente extraño al individuo. El lenguaje como organismo, el lenguaje no es solo un medio para expresar la verdad, sino el camino para descubrir aquello que no conocemos. Gracias. Excelente, entonces vamos a dejar a la compañera Noemí, que va a estar explicando lo que es la variación intraidiomática. Noemí. Bueno, la variación intraidiomática nos explica que el lenguaje como facultad de la comunicación no está igualmente repartido entre todas las clases sociales, debido a que precisamente no es la inteligencia de los seres humanos, sino los diferentes grados de instrucción de lo mismo a distintas variaciones de la lengua, como Coseur las llamó variedades intraidiomáticas, que son aquellas que se detectan en el interior de esta lengua. Estas variaciones intraidiomáticas pueden ser variaciones o variedades individuales, que son aquellas que corresponden a la lengua de una sola persona.
Pueden ser variedades diatrápicas, que son aquellas que se diferencian en virtud de los sectores sociales, por ejemplo, el habla culta, las personas que presentan un nivel cultural mayor o adecuado, el habla popular, que es el habla del pueblo, el habla vulgar o rústica, de las personas iletradas o vulgarismos, el habla profesional, que es el habla de los profesores o profesionales, el habla de artesanías, que se trata del vocabulario reducido y clásico de los materiales y oficios artesanales, el habla artística, el vocabulario de pintura, música, etcétera, el habla industrial, la germania y muchas otras variedades. También tenemos las variedades diafásicas, que son aquellas propiedades de los grados grupales producidos por diferentes modos de hablar. Así tenemos la lengua solemne, formal, coloquial, íntimo, etc. Entre las cuales podemos encontrar el lenguaje publicitario, el lenguaje periodístico, el lenguaje jurídico, administrativo, el lenguaje literario, el lenguaje científico, técnico, etc. Otro tipo de variedades es la variedad diatópicas. Los que hablan de los hablantes de una lengua, no todos lo hacen de la misma manera, no todos lo hacen de la misma forma. Una de las razones es la pertenencia al espacio geográfico, porque es distinto, lo local, lo urbano, lo regional, etc. Entre estos tenemos los dialectos, lo que son los primarios, los secundarios son los que han surgido dentro de una lengua común, los terciarios, que son los que se producen en el interior de la lengua, dependiendo de su historia, etc. Por lo cual existen diferentes tipos, como los dialectos, los subdialectos, etc. Hasta aquí mi participación. Muy bien, Noemí. Entonces ahora vamos a hablar, continuando el tema de Noemí, la variación intraidiomática de las lenguas en el mundo. Entonces decimos que la variación intraidiomática es aquella que se detecta entre distintas lenguas y que a la vez existen dos tipos, las genéticas y las tipológicas. Y ustedes dirán, ¿cómo así las genéticas y las tipológicas? Bueno, pues yo lo explico. Las genéticas son aquellas que permiten agrupar las diferentes lenguas en familias o grupos. Y esta genética surge entre la variedad de la estudia la lingüística histórica. La lingüística histórica debe acercarse a los textos escritos legibles de estas lenguas. Entonces, la variedad tipológica son aquellas que permiten agendar las diferentes lenguas en tipos, esquemas o modelos. Lo importante aquí no es reconstruir las familias de lenguas, sino establecer los rasgos estructurales que comparten las lenguas a partir de un parámetro tipológico o criterio estructural bien utilizado. Entonces, las variedades tipológicas también pueden ser de varios tipos: funcionales, aglutinantes, flexivos, aislantes, polisintéticas, formales, analíticas y sintácticas. Un punto que es muy importante, que les voy a explicar dos de esas, que son las sintéticas, que son las formadas por procedimientos flexivos, aglutinantes y polisintéticos. Y las palabras tienen flexiones para expresar oposiciones de tipo morfológico como el género, el número, el caso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo les voy a explicar también un poquito sobre lo que es la escritura, un tema muy interesante que también nos ayuda y que es parte fundamental de esto del lenguaje. La escritura de planteamientos tipológicos, históricos, psicológicos,
Esta se asocia más a los hábitos propios de cada cultura que a la forma de las lenguas. Entonces, la utilización de diversos tipos de escritura se deben a razones históricas y políticas, y con mucha frecuencia también, aunque no lo creamos, religiosas. Y hace también la distribución de alfabetos romanos y cirílico en las lenguas esclavas de Europa. Pero no así, porque, ejemplo, la escritura hebrea se emplea no solo por escribir el hebreo, sino que también por lo que tenemos como historia. Por eso digo que de aquí la escritura es muy importante para identificar el idioma, porque todo viene arrastrando una cultura, la religión, en la sociedad y todo esto. Hasta aquí nuestra participación. Espero que hayan aprendido muchísimo y nos vemos en una próxima. Detengo la grabación. Sí.